A la Catalana, el podcast de la Delegación del Gobierno de Cataluña en México y Centroamérica. Bienvenidas y bienvenidos, esto es A la Catalana, un podcast iniciativa de la Delegación en México y Centroamérica de la Generalitat de Cataluña. Hoy, y como siempre, y con nosotros, su delegado, Yai Davant. ¿Cómo estás, Yai? Bienvenido. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas. La verdad es que hoy es un episodio donde hablaremos de ciencia de la vida y la salud. En estos últimos años, con la pandemia, el paradigma ha cambiado. Ya todos tenemos en mente que así como pasó una vez, podría volver a ocurrir en los próximos años o a nivel global. Por ello, muchas regiones y territorios se han puesto a investigar en este sector. Por suerte, Cataluña hace mucho tiempo que estamos trabajando en eso, ya llevamos muchos años, y hoy contamos con Robert Fabregat, licenciado en Química por la Universidad de Barcelona, doctorado por la Facultad de Farmacia y director general de Investigación e Innovación en Ciencias de la Salud y director de Biocat. Bienvenido, Robert. Muchas gracias. Muchas gracias, Jade. Ya que te tenemos hoy aquí, cuéntanos un poco qué es Biocat, por qué se forma y cómo funciona este organismo. Biocat es una iniciativa, de hecho nosotros somos una fundación privada que se constituyó en el 2006 a iniciativa del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, pero también a instancias también de otras administraciones públicas como el Ayuntamiento de Barcelona y también del sector privado. Y en ese momento se generó como un espacio de encuentro entre el sector público y el privado para generar y de alguna forma consolidar el ecosistema de ciencia, ¿no? de investigación y también de innovación en el sector de ciencias de la salud y de la vida. Lo que te digo, somos una fundación privada que tiene como objetivo maximizar tanto como podamos las potencialidades de Cataluña en este sector, pero desde una posición muy neutral y muy independiente, muy transversal, porque nos debemos tanto al sector público como al privado. Seguimos descubriendo conceptos. El otro es la bioregió de Cataluña, la bioregión de Cataluña. ¿Qué impacto es y qué impacto y objetivos tiene? Pues la bioregión es el nombre que se le dio en su momento, se dijo la bioregió de Cataluña, que era como se denominó a lo que tenía que ser ese ecosistema. Cuando se creó Biocat, ahora hace ya más de 15 años, esa bioregió no existía como tal. Habían diferentes piezas, hospitales, centros de investigación, algunas empresas, pero la voluntad es que se vio que a corto o medio plazo sería estratégico para Cataluña, ¿no? Potenciar este sector. Y entonces se puso la función de Biocat como entidad que tenía que promocionar la bioregió, que era el concepto que se llamó en ese momento. Habiendo transcurrido estos años, ¿no? Estos más de 15 años, al final la satisfacción es absoluta, porque como ahora comentaremos, supongo, a lo largo de la entrevista, Cataluña está en posiciones de liderazgo a nivel de Europa y también en una buena posición a nivel internacional desde el punto de vista de la generación de investigación e innovación en este sector. Estamos escuchando aquí palabras, ¿no? Biocat, bioregión. Hoy es día de diccionario en mano, casi ya ahí. Sí. ¿Cuáles son estas características de nuestro ecosistema, ¿no? para tener esta bioregión? ¿Qué nos diferencia de alrededor de otros territorios? ¿Por qué una bioregión en Cataluña? Mira, básicamente cuando se hizo en su momento fue el inicio de la buena etapa en la generación de investigación en Cataluña. Era cuando se empezaron a poner las bases de lo que era el modelo de financiación de los centros de investigación en Cataluña, que se conoce como modelo CERCA, también de poder atraer y retener el gran talento investigador con el modelo del programa ICREA, entre otros, ¿no? Fue un momento en el que se apostó sobre todo por talento, teniendo muy claro que las dificultades económicas que tiene Cataluña para acceder a financiación, ¿no? Por la situación que hay de relación con el Estado, con España, lo que se tuvo muy claro es que tenemos que tener las mejores personas haciendo ciencia e investigación para conseguir el máximo de recursos. Y en ese momento, cuando se empezaba a construir todo este modelo, se vio también que de los diferentes sectores en los que se podía avanzar en ciencia e innovación, era el sector de la salud, era estratégico. ¿Por qué? Porque al final el sector de la salud impacta económicamente de una forma muy importante, ¿no? en el país, pero además tiene un impacto social y desde el punto de vista de salud, evidentemente, altísimo, ¿no? De alto valor. Entonces, en ese momento lo que se vio es que Cataluña tenía como diferentes piezas y se pensó, vamos a potenciarlas. ¿Cuáles eran esas piezas que ahora están en un nivel de excelencia muy bueno? Pues muy buenos hospitales, centros sanitarios, un muy buen sistema de atención primaria, que eso quiere decir que tienes un sistema público que da cobertura a toda la población con los datos bien integrados, con grandes profesionales. Como decía antes,
un buen sistema de centros de investigación, y lo que se empezó a crear y se vio en ese momento, Cataluña tenía empresas farmacéuticas muy potentes, históricas de Cataluña, Esteve, Almirall, Uriach, Ferrer, etcétera, pero empezaban a surgir pequeñas empresas, startups, spin-offs, y se empezaba a captar la atención de otras empresas multinacionales en el sector, sobre todo farmacéutico en ese momento, pero en general en biomedicina. Se vieron esas piezas y se pensó, eso tenemos que ser capaces de nutrirlo al final con recursos, generar estas sinergias. Transcurridos estos casi 20 años, porque ya pues estamos en un nivel en el que hay pocos ecosistemas en Europa que tengan tan alto nivel de tantas piezas importantes al mismo tiempo. No tenemos el mejor hospital de Europa, pero tenemos algunos de los mejores hospitales. Lo mismo con centros de investigación, con empresas de dentro. Entonces tenemos una suma de los mejores ingredientes y con una altísima calidad. Hablabas de estas pequeñas empresas, de estas startups, ¿no? Que de alguna forma yo creo que nos muestran cómo el sector del digital health está ocupando portadas, ¿no? De los periódicos últimamente por su crecimiento, por estos datos económicos, también por su relevancia por tu parte. ¿Por qué debemos apostar en ello? Mira, el Digital Health, hace cuestión de una semana nosotros presentábamos aquí en Cataluña, en Barcelona, lo que decimos el informe de la bioregión. El informe de bioregión es un informe que aglutina los datos del sector. Antes lo hacíamos cada 2 años, ahora es cada año, sobre todo para que todo el mundo tenga muy claro cuáles son esas potencialidades, porque a veces cada uno hace su trabajo, ¿no? en un espacio más reducido, pero cuando ve la magnitud de todo el ecosistema se da cuenta del impacto. Y veíamos datos, ¿no? Más de 1.350 empresas, casi 100 instituciones de investigación, más del 8% del PIB en Cataluña, más del 7% de ocupación, o sea, datos macroeconómicos, a nivel de indicadores de investigación, como estamos en el top 5 a nivel de Europa, a nivel de ensayos clínicos, etcétera. Cuando veíamos también la inversión en el sector en empresas, veíamos que Digital Health ya hace 5 o 6 años que va creciendo cada vez, hay más startups, más spin-offs, más empresas que se dedican a esto y que captan más inversión privada. ¿Qué es lo que sucedió? Que justo después de la pandemia, en el 2021, hubo una subida muy exponencial. Lo que hemos visto ahora en Cataluña es que esa subida que fue muy impactante en el 2021 ha bajado en el 2022. Si miras la tendencia 5 años atrás, sigue, ¿no?, subiendo, pero es verdad que hubo como un pico muy claro en el 2021. Y ahora, respondiéndote a la pregunta, iba por aquí. El ámbito de la salud es clave. Lo que se vio después de la pandemia fue la necesidad de poder atender a la gente a distancia, Claro. De hacer sistemas de salud más eficientes. Es decir, si tú tienes un médico o tienes una enfermera que te está atendiendo, pues todo lo que puede hacer a distancia, mejor no hacerlo presencial, siempre y cuando se garantice la calidad y la asistencia, ¿no? ¿Pero por qué? Porque hace que los sistemas públicos sean más asequibles, más eficientes y que permita eso, que no sea innecesario el 200% la presencialidad. Hoy mismo estamos teniendo una entrevista telemática, con vosotros estando en México, evidentemente no hay otra opción, pero se ha normalizado muchísimo en los últimos años. Entonces, son herramientas que cada vez están más presentes. Ya estaban, como decía, creciendo, pero la pandemia ha hecho que se multiplique de forma exponencial la innovación y la tecnología en Digital Health. Y ahora que hablabas de algunos datos de cómo está el sector de innovación y creatividad en Cataluña y tecnificación, también resaltar que en los últimos 2 años Cataluña ha sido nombrada como la capital del sur de Europa como mayor inversión en innovación, en temas de startups, ¿no? Y evidentemente el sector sanitario, pues, y de la salud ahí está presente, ¿no? Una vez más. También hemos estado viendo que Biocat ha sido nombrado como coordinador del Hub de Terapia Avanzada de Cataluña. ¿Por qué un hub de terapia avanzada? ¿Qué significa eso de terapia avanzada? ¿Cuáles son los resultados que ustedes esperan? ¿Cómo funciona un poco este sentido? Sí, de hecho, este es uno de los grandes proyectos estratégicos que tenemos por encargo del Gobierno de la Generalitat. Coordinamos este hub. La función o el objetivo es básicamente de todos los agentes que tenemos en el ecosistema, identificar esos que se dedican a las terapias avanzadas para generar el máximo de sinergias, incentivar proyectos y promoverlos para que se lleven a cabo. ¿Por qué las terapias avanzadas? Las terapias avanzadas, desde el punto de vista clásico de la denominación de terapias avanzadas, son 3 ámbitos. Uno son las terapias génicas, todo lo que comporte modificación del código genético, por poner ejemplos, ¿no? Se está estudiando cómo poder
modificar el código genético de esas personas que padecen o son diabéticas desde que nacieron, ¿no? Ese es un problema de que no generan insulina por un problema en su genoma, ¿no? Pues cómo poderlo hacer. Las terapias celulares, que es otra de las dos principales vertientes de las terapias avanzadas, quiere decir modificar las células para poder combatir enfermedades. Hay unos casos muy concretos que en Cataluña se están haciendo muy conocidos porque somos líderes en eso, que son los famosos CAR-Ts. CAR-Ts básicamente es una persona que padece cáncer, lo que tiene es que su sistema inmunológico no puede combatir esta enfermedad, pues los CAR-Ts, de una forma muy resumida, quiere decir sacarnos las células, nuestras células propias, desde fuera, entrenarlas para que tengan mejor capacidad para combatir esa enfermedad, ese cáncer, y entonces te las vuelven a incorporar para que tu sistema inmunológico en este momento sea capaz de combatir estas enfermedades. O todo lo que se conoce como la ingeniería de tejidos o bioimpresión, poder hacer biomateriales, organoides en el futuro en el laboratorio. Estas son las tres principales verticales de que son las terapias avanzadas. Y luego hablamos de terapias avanzadas en sentido más amplio, diciendo emergentes, porque no sabemos cómo va a impactar la inteligencia artificial en la salud. Sí que tenemos indicios, pero el campo es muy abierto, ¿no? Entonces, ¿por qué se apuesta por aquí? Porque Cataluña sí que es líder o está en posiciones de liderazgo en lo que es la investigación clínica en estas terapias. Cataluña, en el caso de oncología, está entre los 5 primeros países de todo el mundo en ensayos clínicos en oncología. Y si se hace en general, teniendo en cuenta todas las disciplinas, está en el top 10 de todo el mundo y el top 5 en Europa. Entonces, nosotros somos muy buenos en hacer que estas tecnologías se testen en personas, en humanos, evidentemente cuando ya tienen las garantías de seguridad, eficacia, etcétera, pero estos ensayos clínicos. ¿Por qué las terapias avanzadas? Porque es el futuro. De hecho, es bastante presente. Uno de los grandes problemas de las terapias avanzadas es que hoy en día aún son muy costosas y no puede darse acceso a toda la población porque son muy difíciles, el precio es muy alto y entonces se va solo en aquellos casos en los que realmente no hay otra opción. Lo que queremos es democratizar estas terapias, conseguir que si estas terapias se empiezan a desarrollar en el sector público, con colaboración público-privada siempre, porque es imprescindible, pero conseguir que sean accesibles a toda la población. Y porque son capaces estas terapias de dar mayor respuesta a otros tipos de tratamientos que tenemos hoy en día. Y lo más importante es que pueden dar respuesta a enfermedades que ahora mismo no tienen tratamiento. Entonces creemos que este es el foco desde el punto de vista de servicio público donde tendríamos que centrarnos y por eso es ese encargo concreto. Pues aquí descubriendo todo este sistema de terapia avanzada, la verdad muy interesante y como bien dices, ¿no? Que todo esto es gracias a todo el ecosistema que tenemos, porque pues ahora que comentabas del todo el tema de ensayos clínicos, esto no sería posible sin un buen equipo de investigación, sin un buen equipo de las universidades, una buena formación universitaria y el desarrollo e implementación en los CAPs, ¿no? Centros de atención primaria que tenemos, o sea que ahí podemos estar orgullosos, ¿no? Y sacar un poco sacar pecho de esta activación que se está haciendo desde Cataluña. ¿Tú cómo estás viendo, Edu, el tema? Hombre, la verdad es que resulta muy interesante y ahora que comentabas precisamente esto, es algo que ayuda a ver el buen trabajo que se está llevando a cabo. Son los datos, ¿no? Y al final son las cifras, son los resultados, los informes, ¿no? Y es que precisamente este pasado 13 de febrero de este presente 2023, pues tuvo lugar la presentación del informe de la Bioregión de Cataluña 2022. ¿Cuáles fueron los principales resultados de este informe que cabría destacar? Entiendo que todos son destacables, ¿no? Pero ¿cuáles serían, a tu parecer y por tu experiencia, lo más destacable de ese informe, esos resultados de ese informe? Sí, mira, hay una parte que es tendencia a seguir mejorando, pero con unos cambios no tan altos, que es el número de empresas. Pasábamos de 1.300 a más de 1.350, la capacidad que tenemos cuál es el peso de este sector desde el punto de vista de ocupación, que es un 7% en Cataluña, en la parte de facturación, un 8,7% del PIB. Al final son casi 250.000 personas que están trabajando en lo que es el sector salud, desde el sistema de salud a otros ámbitos, pero realmente como las grandes sorpresas respecto al año anterior, una es el valor de la capacidad de captar inversión privada para las startups y spin-offs. Es un indicador más, pero lo que te da, ¿no? Al final te muestra cuál es la madurez del ecosistema y la confianza que generas en el sector privado para apostar por estas tecnologías. Pues pensad que en el 2021 no se llegó a levantar 250 millones de euros de inversión privada, básicamente venture capital,
y eso ya era el récord histórico de Cataluña. En el 2022 hemos pasado a casi 450 millones de euros. O sea, estábamos pasando de un año a otro subiendo 5, 10 millones de euros, 15 millones de euros, veíamos la tendencia al alza, pero es que de un año al otro casi lo hemos doblado, ¿no? Consiguiendo la primera mega ronda de la historia en Cataluña, que quiere decir más de 100 millones de euros, que fue la empresa Impress, que se dedica sobre todo a cuestiones de salud dental, pero otras más, ¿no? De más de 50 millones de euros. Lo que estamos viendo es que el sector, si antes teníamos muchas startups y spin-offs que captaban pequeñas cantidades, cada vez vemos que las rondas de inversión son de cantidades más altas, y eso, comparando con otros ecosistemas, lo que demuestra es la madurez, ¿no? Lo que vemos también es que la base no perdemos capacidad ahí. Cuando veíamos también indicadores de investigación, seguimos viendo que estamos entre los 5 primeros países de Europa en publicación de artículos en los papers de más valor, en captación de fondos competitivos de Europa, de Horizon 2020, en captación de lo que son los fondos más competitivos en investigación, que son las ERCs, y luego en desarrollo de terapias. Vemos que el pipeline de Cataluña sigue incrementando y cada vez con terapias que están entrando más en fases clínicas. O sea, lo que vemos que los indicadores siguen mejorando y también nos damos cuenta de que ya no es solo un ecosistema que se mira, ¿no?, de puertas hacia adentro, sino que cada vez hay... captamos mucho más el interés de multinacionales que vienen y se quieren asentar en Cataluña. Ejemplo es Alexion con AstraZeneca, Janssen, Novartis, pero también de inversores internacionales. Nosotros tenemos muy buenos inversores en Cataluña, localizados aquí, pero cada vez hay más operaciones con un porcentaje más alto de inversión internacional. Que en un mundo, al final, ¿no?, en un mundo moderno en este 2023 es imprescindible la globalización, pero cuando hablas de salud aún más, ¿no? Y entonces estamos consiguiendo de alguna forma traspasar barreras. Por eso nosotros ya hablamos ya no del sur de Europa, sino que ya somos un ecosistema de referencia a nivel de toda Europa, con la voluntad y la vocación de serlo a nivel internacional. Pero a nivel de Europa nos podemos comparar a países como Dinamarca, Finlandia, Bélgica o los Países Bajos. Entonces ya estamos en una situación realmente de alto valor. Oye, y ahí hablábamos del orgullo que genera todo esto. Yo creo que aquí Roberto nos ha dado un titular, ¿eh? No, la verdad es que sí, ¿eh? Totalmente. Y de hecho, todo esto que nos estás comentando, todo este aprendizaje, estos datos, esta información que a lo largo del tiempo hemos ido teniendo, ¿qué recomendaciones podríamos compartir desde Cataluña a otras instituciones, a otros gobiernos que quieren trabajar, quieren hacer hincapié en el ecosistema de ciencia de la vida y de la salud? Pues dar la receta no es fácil, pero yo creo que hay algunos ingredientes que sí que pueden ser compartidos. No, lo digo porque nosotros viajamos mucho y nos vamos comparando con ecosistemas que vemos que son mejores en innovación que nosotros, y te das cuenta que hay diferencias culturales, históricas, sociales, que hacen que no puedas reproducir, no puedes hacer un copiar-pegar, pero sí que te puedes quedar con algunas buenas prácticas. Yo diría, la primera es que para de alguna forma impulsar estos sectores, no solo es necesario la financiación pública, pero sí que es muy importante e imprescindible al inicio, sobre todo. Es decir, tú necesitas que el sector público apueste por la investigación, que apueste por los sistemas públicos de salud, porque si tú no tienes esta base, ¿no?, por las universidades, los centros de investigación, los hospitales, no podrás generar colaboraciones luego con el sector privado. Necesitas una muy buena base del sector público. Y eso quiere decir apostar por una inversión que al final el retorno es a medio plazo, pero realmente se multiplica por mucho lo que conlleva, ¿no? Pero esta es la primera. La otra, una vez tienes esto, generar las sinergias y las colaboraciones. De los aprendizajes en los últimos años es que la ciencia y la investigación no tiene frontera. Entonces es poder ser transparentes, generar colaboraciones entre diferentes centros de investigaciones, entre diferentes países, compartir información, datos, lo máximo que se pueda, etcétera. Y esto al final hace que mejores en la ciencia. Y la última, es generar de alguna forma, construir este ecosistema, estos vínculos, espacios donde la gente se encuentre, se identifique. Vosotros comentáis el tema del orgullo, ¿no? Cuando bien comentaba Edu, hace una semana presentamos el informe a Bioregió y estamos delante de 600 personas, la gente salía de allí y se sentía orgullosa, decía, esto lo hemos hecho entre todos. Cada uno hace una pequeña parte del pastel, pero cuando se ve que forma parte de una comunidad, esto genera muchísima fortaleza, ¿no? Para salir y decir, oye, que es que somos muy buenos, ¿no? Nos lo tenemos que creer. Entonces,
generar esa sensación de comunidad yo creo que es importante y eso no se puede generar desde arriba abajo, es algo que tiene que empezar que se tiene que cultivar, que se tienen que generar estas confianzas y luego el propio sector al final lo va construyendo, ¿no? Pero yo diría que estas tres piezas son imprescindibles y luego evidentemente lo que te digo, encajarlo con la idiosincrasia de cada país, de cada región, de cada ecosistema que tiene sus propias, ¿no?, maneras de funcionar. Y lo que decías, ¿no?, de pasar de ser referentes en el sur de Europa a serlo ya en un ámbito muchísimo más amplio, y en este concepto nos quedamos, ¿no?, en ese concepto internacional, porque entiendo que qué intereses de colaboración podría tener el BioCat a nivel internacional. En este caso aquí, bueno, y ahí evidentemente yo creo que es una pregunta que quizá te toca más a ti hacerla, pero claro, estamos hablando pues evidentemente, ¿no?, estamos conectando con México, con Centroamérica, con Latinoamérica, con también el fantástico trabajo que hace pues Yair Daban y su equipo allí. Pues ¿qué colaboraciones crees que podrían surgir? Yair, por favor, tú mismo. Sí, un poco la idea es que nosotros cuando hablamos desde la delegación para hacer sinergias con gobiernos estatales, con gobiernos en Centroamérica, siempre nos preguntamos qué podemos sumar, ¿no? Y aquí la pregunta te la rebotamos a ti, Ruber. ¿En qué podemos sumar? ¿En qué podemos Cataluña participar, ya sea escuchando, sea aportando, pero también, sobre todo eso, ¿no? El ir aprendiendo, como bien decías, generar estas sinergias, porque seguro que hay muchos lugares que hacen cosas que no conocemos, hay sectores que nos interesan. ¿Cuáles son estos sectores que más interesan ahora a BioCat que podamos nosotros sumar desde Latinoamérica? Yo creo que hay una base que al final es en la ciencia en general y hace unos días lo escuchaba en un acto con inversores que decían, oye, yo soy un inversor, pero no os estéis de presentarme vuestros proyectos porque por muy menores que penséis que son, es que puede ser ese proyecto que estoy buscando, ¿no? Porque no hay otros. Entonces, es verdad que se tiene que trabajar para tener grandes ideas y grandes proyectos, pero tampoco no minimizar es lo que estamos haciendo. Y por eso digo que tenemos que poder compartir muchísima información, porque desde el espacio más recóndito que puedas pensar se puede estar haciendo muy buena investigación o puede ser el partner perfecto para complementar algo que se está haciendo en la otra punta del mundo. Entonces, yo creo que una es buscar los espacios estos de compartir información desde el punto de vista de generación de innovación, compartir buenas prácticas. Yo recuerdo ahora medio año o así que estaba en la Bio que había en San Diego y nos reunía de hecho con una delegación de México y hablábamos, ¿no? Al final, ¿qué podíamos compartir? Y ellos decían, bueno, vosotros tenéis un sistema público muy avanzado, unas sinergias, en cambio, desde ahí se estaba trabajando mucho en cuáles eran los requisitos para poder entrar en el mercado de Estados Unidos, que nosotros no lo teníamos tan claro. Decía, oye, puede servir como un paso, ¿no?, intermedio para hacerlo. Y hablo de México porque es el caso que estamos hablando, pero con cualquier país hay espacios para hablar. Entonces yo creo que la cuestión es poder sentar las bases, ver en qué posición estamos unos y otros, porque seguro que nos podemos complementar en algunos ámbitos o aprender los unos de los otros. A veces estos espacios de reflexión no se ponen sobre la mesa pensando que no van a surgir efecto, no van a dar productos interesantes, pero creo que es un error. Que la cuestión es hablar porque siempre aparecen oportunidades. O sea que por nuestra parte completamente dispuestos a poderlo analizar, sí, sí. Sin duda un detalle muy importante, porque sí que es verdad que lo que está claro es que de lo que se trata es de compartir todo este conocimiento, todos estos avances, porque al final de lo que depende es la salud de todo el mundo entero. Así que en este caso, evidentemente, y ahí entiendo que hoy se han dado varias conclusiones a tener en cuenta, destacar lo del orgullo, pero evidentemente también se han dado muchos datos en lo que se está haciendo muy buen trabajo desde BioCat y desde el sector salud en Cataluña. Totalmente, se han dado muchos datos y nos han dado también muchas tareas, porque ya me estaba aquí apuntando varias cosas para hacer y entre ellas es poner espacios de intercambio de conocimientos y de generar estas sinergias, ¿no? Me gustó mucho esta mini receta informal que nos comentaba Robert, apuesta del sector público de forma inicial para generar este ecosistema, generar sinergias y colaboración, pero sobre todo compartir información. Estamos en la era de la información, tenemos que compartirla, no solamente quedárnosla para nosotros, y sobre todo construir este ecosistema. Podemos decir orgullosamente que Cataluña tiene una región importante a nivel europeo, pero también a nivel mundial. Supongo que cada vez más nuestros investigadores internacionales hacen sinergia con los investigadores que están en Cataluña y esto ayuda muchísimo.
Por lo tanto, desde Cataluña estaremos apostando desde la delegación para que esto ocurra y así creo que será, ¿no? Muchísimas gracias, Robert Fabregat, por estar aquí con nosotros, por todo ese trabajo que están haciendo, ese maravilloso trabajo que seguro que iremos creando paso a paso un poco más de posicionamiento y explicar qué está haciendo Cataluña a nivel mundial. Muchísimas gracias a vosotros por la entrevista y a vuestra disposición en todo lo que podamos ayudar. Muchas gracias, Robert Fabregat, suerte y enhorabuena también por el trabajo y lo conseguido hasta el día de hoy. Y a vosotros que nos escucháis, nos seguís también en las plataformas de podcast, en iVoox, Spotify, Apple Podcast, también en YouTube, pues evidentemente agradeceros a todos que nos acompañéis, que nos apoyéis y evidentemente invitaros a escuchar y a ver todos los capítulos hechos hasta ahora e invitaros al siguiente, como no. Muchísimas gracias a todos. Esto es A la Catalana.